Había una vez un hombre sencillo y de corazón noble llamado Martín, que vivía en lo alto del altiplano andino. Su vida siempre había sido una batalla diaria, pero nunca había perdido la fe. Cada mañana, al despertar, miraba al cielo y hacía una oración humilde, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para enfrentar un nuevo día. Aunque la tierra estaba seca y la cosecha perdida, Martín seguía creyendo que el Señor tenía un propósito mayor para él y sus hijos. La pérdida de su esposa había dejado un vacío enorme en su hogar. Diego y Julián, sus pequeños, apenas entendían por qué mamá ya no estaba para abrazarlos antes de dormir. A veces, Martín se encerraba en el granero a llorar en silencio, pero luego salía con una sonrisa fingida, porque no quería que sus hijos perdieran la esperanza. Recordaba a Job, aquel hombre de la Biblia que, a pesar de perderlo todo, nunca renunció a su fe en Dios. Los días pasaban, y el hambre comenzó a golpear la puerta con más fuerza que nunca. El campo, antes lleno de vida, ahora parecía un desierto sin promesas. Sin embargo, en medio de tanta dificultad, Martín enseñaba a sus hijos a orar. Juntos se arrodillaban en el suelo de tierra y pedían a Cristo un milagro, una señal, un poco de esperanza para no rendirse. «Papá, ¿Dios nos escucha?», preguntaba Julián con esos ojos llenos de inocencia. Y Martín, con el corazón quebrado pero con fe firme, respondía: «Siempre, hijo, Dios siempre nos escucha». Cada día era un acto de superación. Martín sabía que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la bondad del corazón y en la pureza de la fe. Les contaba historias de la Biblia, como la de Daniel, aquel joven que fue lanzado a la cueva de los leones, pero salió ileso porque confió plenamente en Dios. «Así como Daniel, nosotros también vamos a salir de esta», decía, abrazando a sus pequeños. Y mientras la noche caía y el frío cubría la montaña, Martín miraba al cielo estrellado y entre lágrimas hacía una oración más profunda que nunca. Sabía que la transformación que tanto necesitaban no vendría de los hombres, sino directamente de la mano de Dios. Con el corazón lleno de esperanza, se preparaba para el siguiente día, sin imaginar que su historia de fe, superación y milagro apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron el techo de barro de la humilde casa, los estómagos de Diego y Julián ya rugían de hambre. Los niños, con la pureza típica de la infancia, no entendían por qué no había pan sobre la mesa como antes. Martín los abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas, y les dijo con una voz suave, pero llena de esperanza: «Hoy papá va a salir y Dios va a abrir una puerta para nosotros». Mientras se preparaba para salir, Martín recordó las palabras de Jesús en Mateo 6:26: «Mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta». Esa promesa era su ancla en medio de la tormenta. Sabía que aunque los recursos fueran pocos, la misericordia de Dios siempre era abundante. Con una oración rápida pidiendo fortaleza y provisión, se despidió de los niños, dejando en sus corazones una chispa de esperanza. Por el camino, Martín iba hablando con Dios como un amigo cercano. Le contaba sus temores, sus angustias, pero también su fe inquebrantable. Sabía que aquel día no podía volver a casa con las manos vacías. Recordó la historia de la viuda de Sarepta, que, aun teniendo solo un poco de harina y aceite, confió en el profeta Elías y fue bendecida con abundancia. Esa imagen le dio valor para seguir caminando. Al llegar al pueblo, con la humildad de quien solo busca sobrevivir, Martín empezó a pedir ayuda. Pero en cada esquina, en cada puerta, recibía solo miradas de rechazo o palabras hirientes. Algunos fingían no verlo, otros simplemente se alejaban. Aún así, en su interior, no dejaba de orar en silencio, sabiendo que cada paso lo acercaba más a ese milagro que tanto necesitaba. Y mientras el sol seguía subiendo en el cielo,
Martín se mantenía de pie, firme en su propósito. Aunque las fuerzas físicas empezaban a fallar, su fe seguía intacta. Porque cuando uno confía de verdad, sabe que Dios nunca llega tarde. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en el cielo, Martín se adentró más en el pueblo, dispuesto a hacer lo que fuera necesario por el bienestar de sus hijos. Al llegar al bullicioso mercado del pueblo, Martín respiró hondo y se armó de valor. Caminaba entre los puestos de frutas marchitas y verduras a medio podrir, preguntando con humildad si alguien tenía algo que pudiera darle para sus hijos. Pero la mayoría de la gente evitaba su mirada, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Aún así, con cada negativa, Martín repetía en su mente una oración: «Señor, no me dejes caer, mis hijos dependen de mí». Fue entonces cuando se cruzó con don Ramiro, el hombre más rico y temido del lugar. Vestido con ropas lujosas, con aires de superioridad, don Ramiro no perdió la oportunidad de humillarlo delante de todos. Con una sonrisa sarcástica, le señaló el chiquero de los cerdos y le dijo en voz alta: «Si tienes tanta hambre, busca en la basura. Allí seguro encontrarás algo para ti y tus crías». Las risas de los presentes retumbaron como golpes en el corazón de Martín. Por un instante, Martín sintió que el mundo se derrumbaba. Sus mejillas ardieron de vergüenza y el dolor le atravesó el alma. Pero en lugar de responder con ira, bajó la cabeza, recordando las enseñanzas de Cristo sobre el perdón y la mansedumbre. Como cuando Jesús fue escupido y golpeado, pero no devolvió mal por mal. Allí, en medio de la humillación, Martín eligió el camino de la compasión y la fe. Con lágrimas contenidas, caminó hacia el chiquero. Revolvió entre los desperdicios, separando lo que aún parecía comestible. Cada pedazo de pan duro y cada cáscara de verdura se convirtió en un símbolo de su amor incondicional por sus hijos. No era fácil, pero en su corazón sabía que Dios no abandonaría a un padre que luchaba con tanta fe. Y mientras recogía aquellos restos, Martín levantó la mirada al cielo y en silencio hizo una oración. «Señor, sé que esto no es el final. Tú tienes un propósito mayor. Dame fuerzas para seguir». Con el alma herida pero con la esperanza viva, volvió a casa, llevando en sus manos lo poco que había encontrado, pero llevando en su corazón la certeza de que Dios ya estaba obrando en su favor. Al llegar a casa, Martín fue recibido por las caritas ansiosas de Diego y Julián. Los niños corrieron hacia él, esperando alguna sorpresa, algún pequeño milagro que calmara sus estómagos vacíos. Martín, con una ternura inmensa, les mostró lo poco que había traído. Aunque eran restos, los niños lo miraron con gratitud. En sus corazones, la inocencia y la fe seguían intactas. No importaba lo que comieran, lo importante era estar juntos. Con manos trabajadas por años de esfuerzo, Martín preparó un caldo sencillo. En una olla vieja, mezcló los trozos de pan duro con agua, unas cáscaras de verdura y un poco de sal que quedaba. Mientras removía el caldo, oraba en voz baja, agradeciendo a Dios incluso por aquello tan humilde. Recordaba las palabras de Jesús en Mateo 14, cuando multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud. Esa noche, Martín creía que ese caldo, aunque pequeño, sería suficiente. Cuando sirvió los platos, los niños sonrieron como si se tratara de un banquete real. Se sentaron alrededor del fuego, con los ojos brillando de esperanza. Antes de comer, Martín les tomó de las manos y juntos hicieron una oración. «Gracias, Señor, por esta comida. Bendice nuestros cuerpos y danos fuerzas para mañana», dijeron casi en coro, con la inocencia y pureza que solo un niño puede tener. Fue un momento de fe sencilla, pero poderosa. Mientras comían, Martín observaba a sus hijos y sentía que, a pesar de todo, Dios seguía presente.
El amor y la bondad llenaban aquella pequeña casa. Era como si, por un instante, el dolor y la tristeza se desvanecieran, dejando solo espacio para la esperanza. Martín sonrió, acariciando el cabello de sus hijos, sintiendo que aquella cena era un milagro en sí misma. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Martín permaneció despierto junto al fuego. Miraba las llamas danzantes y pensaba en el futuro. Sabía que no podía rendirse. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para cambiar la historia de su familia. Y mientras el sueño comenzaba a vencerlo, susurró una última oración al cielo. Señor, mañana será un nuevo día, y yo seguiré confiando en ti. A la mañana siguiente, cuando Martín abrió la puerta de su humilde hogar, quedó completamente desconcertado. Allí, sobre la nieve que cubría el suelo, había un pequeño cesto lleno de alimentos, pan fresco, algunas papas y un poco de leche. Por un momento pensó que estaba soñando. Frotó sus ojos, pero la cesta seguía allí, como una respuesta directa a sus oraciones de la noche anterior. La emoción lo invadió y con el corazón latiendo fuerte exclamó: «Gracias, Señor, tú nunca nos abandonas». Diego y Julián, al ver aquel regalo inesperado, comenzaron a saltar de alegría. La inocencia de sus risas llenó el ambiente de una esperanza renovada. Martín les recordó que Dios siempre escucha la oración de un corazón sincero, especialmente la de los niños. Les habló de la historia de Elías, cuando fue alimentado por los cuervos en medio del desierto, como una muestra de que Dios siempre provee a sus hijos fieles. Pero en medio de tanta gratitud, en el corazón de Martín nació una curiosidad. ¿Quién había dejado aquella comida? ¿Sería algún vecino compasivo, un desconocido, o tal vez un ángel enviado por Dios? La idea de que alguien, movido por la compasión y la caridad, se hubiera tomado el tiempo de ayudarlo en secreto, llenó su alma de esperanza y asombro. Una vez más, Dios mostraba que el milagro podía venir de formas inesperadas. Durante varios días, la escena se repitió. Cada mañana, justo cuando la nieve comenzaba a derretirse bajo los primeros rayos del sol, un nuevo cesto aparecía frente a su puerta. Martín, cada vez más agradecido, no dejaba de orar y dar gracias, pero la pregunta seguía rondando su mente. ¿Quién era ese misterioso benefactor que en silencio estaba cambiando su vida? Y fue así que, una fría madrugada, antes de que amaneciera, Martín decidió ocultarse detrás de unos arbustos cercanos a su casa. Se cubrió bien con una manta, esperando con paciencia. Quería descubrir la identidad de su ángel terrenal, aquel instrumento de Dios que, movido por la bondad y la compasión, estaba haciendo que su familia recobrara la esperanza. Lo que vería a continuación marcaría el inicio de una transformación aún mayor. Mientras la neblina de la mañana aún cubría el paisaje, Martín observó con asombro y desconcierto la figura que se acercaba sigilosamente a su puerta. No podía creer lo que veía. Era don Ramiro, el mismo hombre que días atrás lo había humillado delante de todos. Con pasos cautelosos, el hacendado dejaba la cesta con comida y se marchaba rápidamente, como quien quiere hacer el bien sin ser visto. Martín sintió una mezcla de sorpresa, confusión y, en el fondo, una profunda compasión. Horas más tarde, sin poder contener la curiosidad, Martín decidió enfrentar a don Ramiro. Caminó hacia la gran hacienda, orando todo el trayecto para que Dios le diera sabiduría y humildad en sus palabras. Al encontrarlo, le preguntó con respeto pero con firmeza por qué lo estaba ayudando en secreto. Don Ramiro, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la cabeza y comenzó a contar una historia que hasta entonces guardaba en su corazón. Con voz temblorosa, don Ramiro confesó que, justo después de haberlo humillado en el mercado, su pequeño hijo enfermó gravemente. Durante noches enteras, el niño luchó entre la vida y la muerte.
Fue entonces cuando, desesperado y sin saber qué hacer, don Ramiro se arrodilló por primera vez en años y clamó a Dios con una oración sincera. Prometió que si su hijo sanaba, cambiaría su vida y enmendaría sus errores. Esa misma madrugada, el niño mostró una mejoría milagrosa. Los médicos no pudieron explicar lo sucedido, pero don Ramiro supo en su corazón que había sido un milagro de Dios, una respuesta directa a su oración de arrepentimiento. Desde ese momento, entendió que debía actuar con compasión y bondad, buscando la transformación de su corazón y reparando el daño que había causado. Martín, al escuchar aquella confesión, sintió un profundo respeto por aquel hombre, que a pesar de su orgullo y dureza, había tenido la valentía de buscar a Dios y reconocer sus faltas. Recordó entonces la parábola del hijo pródigo, ese joven que tras alejarse regresó al Padre y fue recibido con amor y misericordia. Conmovido, Martín sonrió y le dijo a don Ramiro: Dios siempre nos da una nueva oportunidad para cambiar, y hoy, juntos, podemos comenzar de nuevo. Después de aquella conversación cargada de lágrimas y confesiones, Martín dio un paso que solo un corazón lleno de fe y compasión podría dar. Con una sonrisa humilde, lo invitó a pasar a su casa. No tenemos lujos, pero lo que tenemos lo compartimos con el corazón, dijo mientras le señalaba el pequeño espacio donde cocinaba. Don Ramiro, visiblemente emocionado, aceptó la invitación y por primera vez en su vida cruzó la puerta de un hogar tan humilde. Martín preparó el mismo caldo sencillo que tantas veces había alimentado a sus hijos en días de dificultad. Mientras el aroma llenaba la habitación, los niños miraban curiosos a aquel hombre que antes parecía tan lejano y ahora estaba sentado junto a ellos. Antes de comenzar a comer, todos se tomaron de las manos y con una oración llena de gratitud, agradecieron a Dios por ese momento de transformación y encuentro. Mientras compartían la comida, don Ramiro no pudo evitar las lágrimas. Cada cucharada que llevaba a su boca le recordaba cuán vacío había estado su corazón a pesar de tener tanto dinero. En aquella pobreza material encontró una riqueza espiritual que nunca antes había conocido: el valor del perdón, la pureza de la fe y la verdadera bondad que nace del alma. Martín le contó cómo había orado por él, incluso después de ser humillado, pidiendo a Dios que tocara su corazón. El ambiente se llenó de una calidez especial. Las risas de los niños, la sencillez del momento y la fe compartida crearon un lazo que el dinero no podía comprar. Don Ramiro, conmovido, pidió perdón a Martín por su actitud, por sus palabras hirientes y por su indiferencia ante el sufrimiento de otros. Y allí, entre cucharadas de caldo y palabras sinceras, nació un perdón verdadero, de esos que solo Dios puede inspirar en los corazones dispuestos a amar. Martín lo miró a los ojos y le dijo: Así como Cristo nos perdona cada día, hoy yo también te perdono, porque el amor y la misericordia son más grandes que cualquier ofensa. Con ese gesto, ambos hombres sellaron un nuevo comienzo, una amistad que nacería de la caridad, la humildad y la esperanza renovada. Y en ese pequeño hogar, lleno de necesidades pero rebosante de fe, comenzó una nueva etapa de transformación para ambos. Días después de aquel encuentro lleno de perdón y reconciliación, don Ramiro llamó a Martín para tener una conversación especial. Esta vez, no como el hacendado orgulloso de antes, sino como un hombre renovado por la fe y el milagro que había vivido en su propia familia. Con una voz más cálida y un rostro menos endurecido, le ofreció a Martín un trabajo digno en sus tierras, no como limosna, sino como una oportunidad real de transformación y superación. Martín, con los ojos brillantes de emoción, agradeció a Dios en silencio. Recordaba la historia de José en Egipto, quien, después de tanto sufrimiento, fue puesto por Dios en un lugar de honra y bendición. Sentía que, de alguna manera,
Dios también lo estaba levantando a él y a sus hijos hacia un nuevo propósito de vida. Con humildad, pero también con orgullo, aceptó la propuesta. Los primeros días de trabajo no fueron fáciles. La tierra seguía árida, marcada por la sequía y el abandono. Pero tanto Martín como don Ramiro pusieron manos a la obra. Cada surco en la tierra, cada semilla plantada, llevaba consigo una oración y una dosis de esperanza. Los niños, llenos de inocencia y entusiasmo, corrían por el campo ayudando como podían, recogiendo piedras o trayendo agua en pequeños baldes. Poco a poco, la relación entre ambos hombres se fue fortaleciendo. Don Ramiro comenzó a aprender el verdadero valor del esfuerzo diario, de la paciencia y la humildad. Y Martín, por su parte, veía en su antiguo enemigo a un hermano en Cristo, alguien que también estaba viviendo su propia transformación. Era como si Dios estuviera escribiendo una nueva historia en aquellas tierras polvorientas, llenándolas de vida y propósito. Cada atardecer, mientras el sol pintaba de naranja los cielos del altiplano, ambos hombres se quedaban mirando el horizonte. Juntos compartían oraciones de gratitud, recordando que todo aquello que estaban construyendo era fruto de la bondad y la misericordia de Dios. Una nueva etapa había comenzado, una llena de fe, esperanza y promesas por cumplir. Con el paso de las semanas, algo maravilloso comenzó a suceder en aquellas tierras antes secas y agrietadas. Las semillas que Martín y don Ramiro habían plantado con tanto esfuerzo y fe empezaron a brotar. Verdes retoños asomaban tímidamente, como un testimonio silencioso de que Dios estaba bendiciendo el trabajo de sus manos. Cada brote era una respuesta a las oraciones, una señal de que la esperanza siempre florece en los corazones que creen. Los niños, llenos de alegría, corrían entre los surcos como si estuvieran en un campo de juegos. Julián recogía flores silvestres mientras Diego ayudaba a regar las plantas. Martín, al ver a sus hijos reír de nuevo, sentía que el milagro no solo estaba en la tierra fértil, sino en la transformación que Dios había hecho en su familia. La pobreza material seguía presente, pero la riqueza espiritual llenaba su hogar. Don Ramiro también vivía su propio proceso de transformación. Ya no era aquel hombre arrogante que miraba a los demás por encima del hombro. Ahora trabajaba codo a codo con Martín, aprendiendo el valor de cada gota de sudor y el poder de la oración diaria. A veces, al caer la tarde, se sentaban juntos bajo un árbol, compartiendo historias de la Biblia y reflexionando sobre cómo Dios había tocado sus vidas. La cosecha llegó más abundante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Sacos llenos de papas, mazorcas doradas y frutas jugosas llenaron los graneros. La noticia se esparció por el pueblo, y muchos se acercaban a ver aquel campo que parecía bendecido por el cielo. Algunos vecinos que antes se burlaban de Martín, ahora lo miraban con respeto, reconociendo que la fe, la bondad y la perseverancia habían dado fruto. Y así, en medio de esa tierra fértil y bajo un cielo lleno de promesas, Martín y don Ramiro entendieron que el verdadero milagro no estaba solo en la cosecha, sino en el cambio de corazón que Dios había obrado en cada uno de ellos. La humildad, la compasión y la caridad se convirtieron en el legado que ambos querían dejar, no solo para sus hijos, sino para toda la comunidad. Con el paso del tiempo, aquel pequeño rincón del altiplano andino se convirtió en un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer cuando un corazón se rinde con fe y humildad. Martín, mirando a sus hijos jugar entre los campos ahora florecientes, entendió que las pruebas más duras a veces son solo el inicio de un milagro mayor. La pobreza, la humillación y el dolor habían sido el terreno donde Dios sembró esperanza, compasión y transformación. Don Ramiro, por su parte, ya no caminaba con orgullo altivo. Ahora era un hombre cercano,
lleno de bondad y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. En cada jornada de trabajo repetía para sí mismo que la riqueza verdadera no está en el oro ni en la tierra, sino en un corazón limpio y en una vida llena de amor. Su hijo, completamente recuperado, corría junto a Diego y Julián, compartiendo juegos y risas que antes parecían imposibles. Martín comenzó a compartir su testimonio en la iglesia del pueblo, contando cómo la oración y la fe pueden mover montañas. Animaba a otros campesinos a nunca rendirse, recordándoles que así como Dios alimentó a los israelitas en el desierto, también hoy sigue proveyendo milagros a sus hijos. Las palabras de Mateo 19:26 resonaban en su mente. Para Dios todo es posible. La comunidad, al ver la transformación de don Ramiro, también empezó a cambiar. Personas que antes eran frías y distantes comenzaron a practicar la caridad, la bondad y el amor fraternal. Las familias se unieron más, y en cada hogar se escuchaban oraciones de agradecimiento por los frutos que Dios estaba derramando sobre ellos. Lo que antes era un pueblo dividido por la indiferencia, ahora brillaba con la luz de la esperanza y la compasión. Y así, esta historia nos recuerda que todo lo que sembramos con fe y amor, tarde o temprano, da fruto. La humildad de Martín, el arrepentimiento de don Ramiro y la inocencia de aquellos niños se entrelazaron en un relato que demuestra que, cuando abrimos el corazón a Dios, somos capaces de vivir una verdadera transformación, porque el mayor tesoro que podemos tener no es material, sino espiritual: la fe, el perdón y el amor que Cristo nos enseña cada día. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez sentiste que Dios respondió a una oración en el momento que más lo necesitabas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte y compartir contigo este espacio de fe y esperanza. Si este video tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos relatos que pueden transformar tu vida. Y ahora, te invito a ver el siguiente video recomendado que aparecerá en tu pantalla. Otra historia de fe, milagros y esperanza que te emocionará. Hasta pronto, y que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.